Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 4. Capítulo 12. ¿Ja Harold? Por detrás, Lainer dijo el nombre de Harold en sorpresa. Se había vuelto tan alto como Colette, y su semblante temerario era ahora similar al Lainer que Harold conocía desde el juego original. Sin embargo, aunque su nombre fue llamado, Harold no tenía espacio para responder. La situación actual era considerablemente delicada. Tuvo que hacer que el hombre de túnica negra delante de él saliera lo más rápido posible. Él, que había atacado a Lainer antes, no estaba desprovisto de emociones como Ventus y Lilium, ni fue enviado por Justus. Era un miembro de Frieri. De vuelta en el pueblo de Broch, Harold había pedido dos cosas de Elu. Uno de ellos era la estación de 2 personas para guiar a Lainer hacia el Valle de Niebla después de que llegó a la ciudad. La otra era preparar un maniquí de túnica negra. La razón detrás de su primera solicitud fue evidente. El segundo fue que, debido a que las acciones de Colette no correspondían a sus planes, Harold tuvo que hacer una aparición frente a ella. Para agitarla, Harold había dicho que no iba a ayudar, pero si realmente no hubiera ayudado, le habría dado una mala impresión a Colette. Para que Harold la rescatara abiertamente a ella y Lainer, necesitaba absolutamente un sustituto para sí mismo. Así que eligió a alguien de Frieri. Usándolo, Harold tuvo que permitir que Ventus y Lilium se retiraran sin importar qué. Le preocupaba que, si no fuera por eso, Lainer y Colette acabarían siguiéndolos hasta donde Harrison. Y precipitarse en un evento de mediados de juego desde el principio de su historia sin duda llevaría a los dos amigos a su derrota. De todos modos, si Harold dejara que las cosas procedieran como lo hicieron en la historia original, la preciada espada volvería a Lainer. Además, puesto que sería problemático que el hombre de Frieri fuera calumniado como un criminal por las autoridades y la Orden de Caballeros debido a Colette y a Lainer, Harold tuvo que acertar prontamente este caso para terminar, de una u otra manera. Sin embargo, no podía matar a una persona inocente, así que se había decidido en una reunión anterior que lo derrotaría con sus propias manos. Eso no significaba que realmente golpearía al hombre, simplemente lo haría parecer como si lo hiciera. Por lo tanto, el hombre hizo un acto, fingiendo ser tomado por sorpresa. Como no podía igualar la velocidad de Harold, hizo que pareciera que había tenido algún daño antes. De esta manera, no parecería demasiado sospechoso incluso si fuera fácilmente derribado por las manos desnudas de Harold. El hombre tomó una postura débil con su espada. Eso puso a Lainer y a Colette en alerta, pero Harold habló con él con un aire de compostura. ¡Qué desagradable! No tengo necesidad de sacar mi espada contra gente como tú. En realidad, esa línea fue más bien hecha para ser escuchada por Colette y Lainer. Después de comprobar que los dos lo habían oído bien, Harold hizo su movimiento. Esto era bastante fácil para él. Dio un paso muy rápido para cubrir la distancia que lo separaba del hombre y metió el puño en el abdomen de la otra parte. O más bien, fingió hacerlo. Afortunadamente, el hombre llevaba una túnica demasiado ancha para que uno pudiera distinguir el contorno de su cuerpo, por lo que no fue posible confirmar visualmente que el puño de Harold se había detenido justo antes de golpearlo. Lo único que quedaba era que el hombre doblara su cuerpo como si estuviera tomando el impacto del golpe y dejara caer su espada mientras caía. Cuando Lainer lo miró caer, su rostro se puso rígido. Un golpe. Harold podía entender los sentimientos de Lainer, había tenido un enfrentamiento extremadamente difícil contra ese oponente y, sin embargo, había sido derribado fácilmente. Bien, esa exhibición entera era apenas un acto, sin embargo. Dejando a Lainer solo por el momento, Harold se quebró los dedos. Entonces, un grupo de hombres apareció de la nada. Eran de Frieri. Toma a ese hombre. Entendido. Habiendo recibido las instrucciones de Harold, comenzaron a restringir al hombre caído. Harold pensó que esto serviría para aliviar la preocupación de Lainer y Colette. Luego, después de confirmar que el trabajo estaba hecho, finalmente se enfrentó a los dos amigos. Parece que has tenido un tiempo difícil. Oh, cállate. Pero, aún así,
nos has salvado. Gracias. Humph. Como de costumbre, Liner era demasiado directo, el brillo en sus ojos parecía doloroso para Harold, que se movía por sus propios intereses y que siempre estaba intrigando esto y aquello. Volvió involuntariamente sus ojos y allí estaba la cara de Colette. Ella tenía una gran sonrisa en su rostro, una sonrisa que destrozaba la tierra. Parecía que Harold no le había dejado una mala impresión, lo cual era agradable, pero su actitud era preocupante. Decidió fingir no darse cuenta. Entonces, en el momento justo, la voz de su hombre llegó a sus oídos. El objetivo ha sido tomado, señor. Quizás porque habían vivido algunas circunstancias brutales como mercenarios, su redacción era generalmente áspera. Sin embargo, eso no significaba que trataran a su empleador, Harold, con desprecio. Dada la cantidad correcta de dinero, no tendría ninguna queja de actuar en una obra barata como esta o incluso de trabajar como hombres de servicios públicos en la ciudad. En resumen, eran trabajadores, atados a Harold por el dinero, en una relación de dar y recibir. Por el contrario, eso significaba que, si Harold se quedaba sin dinero, su relación con ellos se rompería. Pero en la actualidad, tenía suficientes fondos para decir que no había necesidad de preocuparse por tales cosas. Llévalo a la ciudad e interrógalo. Entendido. Apresúrense y llévenlo, gusanos. Los tres hombres llevaron a su camarada caído y reprimido y desaparecieron hacia la ciudad. Después de ver esa escena, Liner vino a preguntarle a Harold. Dime, Harold, ¿quiénes son esas personas? Mis subordinados. ¿Es eso lo que querías decir cuando dijiste que necesitabas hacer preparativos, Harold-sama? Sí. Pero al final, todo fue por nada. Lo siento. Aunque Colette ofreció palabras de disculpa a Harold, Liner no entendió lo que quiso decir y simplemente inclinó la cabeza en duda. Por el momento, no había nada que hacer en este lugar, así que regresaron a la carretera de donde originalmente habían venido y se dirigieron a la ciudad cercana. No lo habían planeado de antemano, pero Liner y Colette siguieron espontáneamente a Harold. Mientras se hartaba de Liner, que le preguntaba una y otra vez sobre el secreto de su fuerza, Harold le advirtió que no le contara a otro su presencia en esta ocasión o las personas que trabajaban para él. Mientras tanto, esas mismas personas habían llevado al hombre vestido a algunas ruinas abandonadas y desiertas, donde Harold más tarde se unió a ellos. Liner trató de seguirlo allí, pero Harold le dijo que le daría información después, bajo la condición de que Liner retrocediera temporalmente. Luego, fuera del alcance de los ojos de cualquier extraño, instruyó a las 4 personas que trabajaban para él, incluido el hombre que había sido retenido antes, para que se uniera a Elu, y los despidió. Por ahora, creyendo que había logrado poner las cosas en el camino correcto, Harold tomó un descanso. Fue debido a un error de cálculo de su parte que se había visto obligado a ofrecer su ayuda en esa escena, pero al considerar el futuro lejano, había algo de valor en dar una buena impresión a Liner y Colette. Por ahora, se suponía que los dos una vez más perseguirían a Ventus y Lilium para recuperar la espada legendaria. Siendo así, iban a necesitar saber a dónde ir, y la situación actual era excelente para Harold, ya que podía señalarles el camino para ellos de manera natural. De esta manera, sería capaz de guiar suavemente a Colette y Liner. Con esa intención en mente, y habiendo pasado bastante tiempo, se dirigió hacia la posada donde había mantenido a los dos esperando. Después de que Harold llamara a la puerta de la habitación que se les había asignado, la cara de Liner salió por dentro. «He estado esperando, Harold». Se acercó como un perro fiel que había estado esperando a su amo y capturó a Harold, tirándolo dentro de la habitación por el brazo. Sus ojos parecían estar pidiendo a Harold que se diera prisa y compartiera su información. «Cálmate, maldita sea». «¿Qué eres? ¿Un niño?». Con la palma de la mano, Harold empujó con fuerza la cara excesivamente cercana de Liner. Colette luego lo hizo retroceder agarrando la nuca de su cuello. «Yo, lo siento por eso, Harold-sama. En serio». Mientras soltaba un suspiro de sorpresa y asombro, Harold se dejó caer en una silla que venía con la habitación de la posada. «¿Qué quieres preguntar? ¿Sabes dónde escaparon los chicos que robaron la espada? De la información que tengo, parece que están escapando hacia el suroeste».
Su destino podría ser Lorenz. Para ser más exactos, iban cada vez más lejos de allí, a Solespere, donde el trío entero se encontraría hasta entonces a tomar un barco a la capital real. Sin embargo, Harold quería que las cosas siguieran la historia original y no necesitaba decir la verdad. Al ser informado de la destinación de la gente que robó su espada, Lainer estaba otra vez en un buen estado de ánimo a pesar de haber caído en una situación peligrosa apenas un rato antes. Ese poder de voluntad era admirable. Bien. Sabiendo que, entonces, no vas a decir que vas a perseguirlos de inmediato, ¿verdad? Sin embargo, esa emoción fue congelada inmediatamente por Colette. Colette actuó como un imitador de la imprudencia de Lainer, que fácilmente quedaba atrapado en el estímulo del momento. Estos tipos de intercambios también eran una visión común en el juego. Parecía que la pesimista Colette, que carecía de energía, había vuelto a su estado normal. Con su estilo de batalla cerebro de músculos y, en contraste, su personalidad que le permitía evaluar con calma las cosas. Se podría decir que es un buen ajuste para Lainer. En cuanto a Lainer mismo, se sintió abrumado por el poder de su amiga de la infancia. No, pero. Nada de peros. Como Harold estaba teniendo tales pensamientos sin importancia, Lainer fue reñido por Colette. Al final, descansaron sus cuerpos apropiadamente e iban a perseguir a los ladrones solo después de prepararse. Parecía como sin duda que Colette iba a seguir adelante. Para Harold, eso significaba que para el destacarse personalmente como lo hizo valió toda la pena. Por cierto, Harold-sama. Perdone, pero ¿qué le pasó a la persona que capturó antes? Como Colette le preguntó eso, su actitud era completamente diferente a la que había dirigido a Lainer. Le había hecho la pregunta nerviosa. Harold no podía decirle sobre cómo el hombre había sido liberado, etc., así que la engañó. Se trató adecuadamente. Pero bueno, él era un peso muerto. ¿Un peso muerto? Ese hombre no era un compañero del grupo Trinity. A lo sumo, solo estaba colaborando con ellos. ¿Qué cambia? Él no tiene ninguna información sobre la gente que robó la espada. Así que no vamos a ser capaces de alcanzar la base de Trinity, o al menos, no a través de su ayuda. Aunque evitaba hablar de los detalles, apeló al hecho de que el hombre estaba casi sin relación con el caso. Lainer estaba insatisfecho, pero, al final, comprendió las palabras de Harold. Tal vez era solo la imaginación de Harold, pero sentía que este Lainer era un poco más comprensivo que el del juego, o tal vez esto se debía a la influencia de las acciones de Harold. Bueno, que Lainer tenga las orejas para escuchar realmente a Harold no podría ser una desventaja. La honesta verdad era que Lainer era tan amable que fue una sorpresa para Harold. A juzgar por la personalidad de Lainer, Harold comprendió que no le disgustaría tanto como su personaje en la historia original, pero, aún así, debido a las duras palabras que había pronunciado durante la competición, pensó que Lainer tendría al menos un poco de un rencor contra él. Sin embargo, aunque no fuera por eso, para una reunión después de un intervalo de 5 años, Lainer estaba siendo mucho más amigable de lo esperado. Harold no se quejaba de eso, pero se preguntaba, ¿por qué dejó una impresión tan excelente en Lainer, Itsuki y todos esos otros tipos? Estaba perplejo como le había pasado una y otra vez. Con esto, nuestra charla ha terminado. Dicho esto, Harold se levantó e intentó salir de la habitación, pero una pregunta fue arrojada a su espalda por el camino. Harold, ¿qué vas a hacer después de esto? No tengo necesidad de decirte eso. No seas así. Podría ser que... Dijiste que su nombre era Trinity, ¿verdad? Si tienes la intención de perseguirlos, entonces vamos juntos. ¿Estaba siendo invitado por el protagonista en este momento? Harold nunca había considerado la idea de unirse a ellos antes, pero, de todos modos, no podía predecir cómo cambiarían los eventos futuros si se uniera al grupo del héroe. Él no caería necesariamente en una situación fatal debido a ella, pero más bien que hacer eso, el proceder de acuerdo con la historia original era una solución más confiable para conseguir los puntos dominantes que conducirían a parar a Justus. Pero, sobre todo, su relación con Erika era desastrosamente terrible y era absolutamente indispensable para el grupo del héroe. No quería traer al grupo ninguna discordia que no existiera en el juego.
Por lo tanto, su respuesta a esto fue no. No me hagas reír. Tengo otras cosas que hacer. Ya veo. Sin embargo, sería tranquilizador estar junto a ti. Liner parecía terriblemente decepcionado, pero ni en sus sueños más salvajes habría imaginado que el que estaba en su presencia era el responsable del robo de su espada. A pesar de la posibilidad de que ese hecho salga a la luz, Harold no tuvo más remedio que actuar junto con Liner. Sin embargo, con grandes dolores, había conseguido la oportunidad de hablar cara a cara con Liner. Sentía que sería una lástima separarse de él ahora mismo. Además, al igual que lo que había sucedido esta vez, algún otro desarrollo inesperado podría ocurrir en el futuro también, así que Harold decidió indirectamente dar algunas advertencias a Liner. Sin embargo, podría ser sospechoso si él era demasiado directo con eso o si sacaba el tema fuera de contexto. Por lo tanto, necesitaba transmitir el asunto importante y sin embargo hacerlo de una manera que no sería sospechoso en el flujo de la conversación. Después de pensar durante un rato, Harold abrió lentamente la boca. Mira, todavía eres muy débil. Y todavía estás muy lejos de alcanzarme. ¿Qué? Liner se despertó de las súbitas duras palabras. Sin embargo, él perdió su fuego inmediatamente después y giró su cabeza lejos con una expresión amarga en su cara. Bueno, en comparación contigo, soy más débil. Nuestras estadísticas son diferentes, por lo que es natural. Incluso Harold encontró que su manera de hablar era horrible, pero a qué se refería la palabra estadísticas era el equilibrio del juego. Era un hecho que había una gran diferencia en las capacidades de combate y movimiento entre Harold y Liner, ya que, en el juego, Harold fue creado para cruzar espadas solo con Liner, que se suponía que tenía un grupo de 4 en la pelea. Bueno, Harold no podía declarar que este era seguramente el caso tampoco, ya que dependía de los esfuerzos de Liner y la manera de luchar. Esto se debía a que, aunque este mundo parecía un juego, difícilmente podría decirse que fuera exactamente lo mismo que un juego. Por lo tanto, graba esto en su mente, no debes sobreestimar tu fuerza. ¿Qué quieres decir? Es una tontería para un debilucho luchar solo con su poder. Cuando su poder no es suficiente, entonces tiene que agruparse con otros. Ese es el destino de los débiles. En mejores términos, le estaba diciendo a Liner que no dejara de hacer compañeros. Si Liner actuara solo de nuevo como lo hizo esta vez, sería malo para el corazón de Harold. Aunque Colette iba a ser un compañero en el grupo de Liner a partir de ahora, lo que hizo a Harold ansioso era si Liner fuera capaz de añadir más miembros a partir de entonces. Por eso quería que Liner no olvidara sus debilidades, reuniera a algunos compañeros que lo complementaran y cooperara con ellos en la batalla. Si no lo hacía, entonces en el futuro, algunas dificultades que él no sería capaz de superar lo estarían esperando. Débil. Sin embargo, tal vez Harold había dicho demasiado, ya que Liner estaba ligeramente deprimido. Harold esperaba una reacción más rebelde, pero parecía que sus palabras habían llegado a un punto más profundo de lo que había pensado. Tal vez Liner era muy consciente de su falta de fuerza sin que se le dijera nada al respecto. Sin embargo, la única cosa que nunca debes olvidar es tratar de ser más fuerte. Eso es aún más cierto si crees que eres débil. Ante esas palabras, la cabeza de Liner, que había estado colgando de la vergüenza, rápidamente se levantó de nuevo. Después de que Liner asumiera ese golpe, Harold volvió la mirada hacia Colette. A pesar de recibir la mirada de Harold, Colette volvió su mirada y asintió con firmeza, sin agitarse. Tal vez se había enterado de esta lección para sí misma en el asunto de la noche anterior. Con la actual Colette a su lado, Liner seguramente sería muy alentado. Bueno, entonces, es hora de irme. No había nada más que decir. Habiendo concluido, Harold salió de la habitación, esta vez para siempre. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.